Miren esta tierra. Arcilla agrietada, polvo gris, escasos tallos de hierba seca. El viento arrastra la arena por la orilla de un río que apenas fluye. Parece que aquí nunca hubo nada. Parece que aquí siempre hubo un desierto. Pero eso no es verdad. Hace tan solo 100 años, en este mismo lugar, se alzaba un bosque espeso. No unos cuantos arbustos, no un par de árboles junto al agua, sino un verdadero bosque con álamos altos, matorrales de sauces, un denso cañaveral que doblaba la altura de un hombre. Un bosque donde al mediodía reinaba la penumbra, porque las copas de los árboles se cerraban sobre la cabeza. Y en este bosque vivían tigres. No en la India, no en Siberia, sino aquí, en Asia Central, entre estepas y dunas de arena. Los tigres cazaban a lo largo de las riberas del Amudarya y el Sirdarya, se escondían en los cañaverales, cruzaban a nado los afluentes. Suena como un error en un libro de texto, pero es la verdad. La mayoría de la gente, si se le pregunta por la naturaleza de Asia Central, se imaginará lo mismo: estepas interminables, el desierto de Karakum, camellos, calor. Nadie hablará de bosques. Nadie recordará a los tigres, porque esta parte de la historia desapareció tan silenciosamente que casi nadie se dio cuenta. Estos bosques se llamaban tugais, una palabra poco común, casi olvidada, pero detrás de ella se esconde todo un mundo que existió durante milenios y fue destruido en menos de un siglo. Un mundo que hoy solo conocen los especialistas y unos pocos ancianos locales que todavía recuerdan cómo eran las riberas de los ríos en su infancia. Esta es la historia de cómo se puede borrar de la faz de la Tierra un enorme sistema vivo sin dejar apenas rastro. No en las selvas del Amazonas, no en África, sino en el mismísimo corazón de Eurasia, en una región de la que hoy todo el mundo habla. Una historia que casi nadie ha contado. Cuando desaparecieron los tugais, con ellos desaparecieron también los tigres. Esto no es una metáfora ni una exageración, es una conexión directa que se puede rastrear paso a paso. Y es precisamente esta conexión la que convierte lo sucedido no en una simple estadística ecológica, sino en una verdadera tragedia con causas concretas y culpables concretos. Para entender cómo desapareció, primero hay que entender qué era exactamente lo que había aquí. ¿Cómo era esta tierra antes de que la transformaran? ¿Cómo era el mundo que perdimos? ¿Y por qué pudo siquiera existir en medio de una de las zonas más áridas del planeta? El Amudarya y el Sirdarya, los dos grandes ríos de Asia Central, fluyen a través de una de las zonas más secas del planeta. A su alrededor, por cientos de kilómetros, se extienden desiertos y semidesiertos, donde en verano la temperatura supera los 40 grados y las lluvias son casi inexistentes. Parecería que aquí, la vida no podría surgir de ninguna parte. Pero los ríos traían agua de las montañas, de los glaciares del Pamir y del sistema montañoso de Tian Shan. Y allí donde el agua tocaba la tierra, ocurría algo casi imposible. A lo largo de las riberas crecía un bosque espeso. No unos cuantos arbustos, no árboles aislados, sino una auténtica masa forestal, densa y oscura, con sotobosque, sombra y aire húmedo. A este bosque lo llamaban tugai. Los tugais no se parecían a un bosque común. Imagínense que van caminando por una estepa achicharrada, donde alrededor solo hay arena y polvo. Y de repente, frente a ustedes, surge una pared de verdor. Álamos de 20 metros de altura, sauces que se inclinan hacia el agua y matorrales de juncos que duplican la altura de una persona. Dentro de un bosque así, está oscuro incluso a mediodía, aunque a solo 100 metros de él comienza el desierto. Un bosque así solo podía existir porque los ríos se desbordaban regularmente. Cada primavera las aguas del deshielo se salían de sus cauces e inundaban la llanura aluvial durante varias semanas. El suelo se saturaba de humedad, las semillas germinaban y las raíces se hundían profundamente. Los árboles aprendieron a vivir a este ritmo, dependiendo completamente de él. Los tugais no eran simplemente un bosque, eran una respuesta viva a la lógica del río. En este bosque vivían animales que hoy poca gente asocia con Asia Central. Los jabalíes se escondían entre los juncales. Los faisanes anidaban en el denso sotobosque. El ciervo de Bujará, uno de los ciervos más grandes de Asia, pastaba en las praderas ribereñas. Cientos de especies de aves hacían una parada aquí durante su migración o vivían de forma permanente. Para ellos, los tugais eran el único lugar donde podían sobrevivir.
Y entre todos estos animales estaba el tigre del Turán. No llegaba aquí por casualidad, vivía aquí. Cazaba ciervos y jabalíes, se escondía entre los juncos, se movía a lo largo de los ríos desde el Caspio hasta las estribaciones del Tian Shan. Los tugais eran su hogar, así como la taiga siberiana es el hogar del tigre de Amur. Sin este bosque, el tigre simplemente no podía existir en el desierto. Todo este sistema pendía de un solo hilo. Los glaciares de las montañas se derretían y alimentaban los ríos. Los ríos se desbordaban y alimentaban los tugais. Los tugais daban alimento y refugio a los animales. Si se quita cualquier eslabón, toda la cadena se rompe. Esta es una descripción literal de cómo funcionó la vida a lo largo de los ríos Amudaria y Sirdaria durante milenios. Los tugais ocupaban áreas enormes. Según diversas estimaciones, tan solo a lo largo del Amudaria su extensión era de cientos de kilómetros. No era un solo bosque, sino toda una cadena de macizos forestales que se extendían a través de varios estados modernos. Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kazajistán estuvieron alguna vez conectados por esta franja verde a lo largo del agua. La gente vivía cerca de los tugais desde tiempos antiguos. Pastoreaban el ganado en las praderas ribereñas, cazaban, obtenían madera, tejían cestas con los juncos. Este bosque era parte de la vida cotidiana, tan familiar que casi no se notaba. Nadie pensó que un día todo esto podría desaparecer. Parecía que los ríos fluirían eternamente y, por lo tanto, el bosque también existiría siempre. Este mundo existió durante milenios. Sobrevivió a sequías, guerras, cambios de imperios. Pero luego llegó un tiempo en que la gente decidió que la naturaleza no solo podía usarse, sino rehacerse. Que los ríos podían ser desviados hacia donde el hombre los necesitara. Y fue entonces cuando comenzó aquello de lo que aún no hemos hablado. En el siglo XX, el Estado soviético veía a Asia Central como un enorme recurso sin explotar. Aquí había sol, calor, fértiles valles fluviales y reservas de agua casi ilimitadas en las montañas. Todo esto parecía material listo para una gran transformación. La idea era simple: si se desviaba el agua de los ríos hacia los campos, se podría cultivar algodón a escala industrial. El algodón era necesario para los textiles, para el equipo militar, para la exportación. Lo llamaban el oro blanco, y no era una exageración. Para la economía soviética, el algodón de Asia Central se convirtió en una prioridad estratégica. Ya en los años 30, comenzaron las primeras grandes obras de irrigación. Se construyeron canales que desviaban el agua de los ríos Amudaria y Sirdaria hacia los campos. Pero la verdadera escala llegó más tarde, en los años 50 y 60, cuando el Estado se propuso la tarea de aumentar varias veces la superficie de las plantaciones de algodón. El Gran Canal de Ferganá, el Canal de Karakum, el Canal del Sur de la Estepa Hambrienta. Estas no eran simples obras de irrigación, eran símbolos de una época. El Canal de Karakum se extendía por más de 1.100 kilómetros y se convirtió en uno de los canales de irrigación más largos del mundo. Miles de personas lo construyeron y realmente transformó parte del desierto en tierras de cultivo. Los periódicos soviéticos escribían sobre esto con orgullo. Los reportajes mostraban cómo, donde antes había arena, ahora florecían los campos. Los ingenieros y planificadores creían que estaban haciendo lo correcto. No destruían la naturaleza, la mejoraban. Así se veía desde dentro del sistema, que no sabía cómo calcular las pérdidas. Para los años 70, la superficie de tierras irrigadas en la región había crecido varias veces. El algodón ocupaba millones de hectáreas. Uzbekistán se convirtió en uno de los mayores productores de algodón del mundo. Las cifras eran impresionantes, y eran precisamente las cifras lo que miraban quienes tomaban las decisiones en Moscú. Pero el agua no sale de la nada. Cada metro cúbico que se iba al canal era un metro cúbico que no llegaba a la parte baja del río. Los ríos Amudaria y Sirdaria comenzaron a perder caudal. Al principio de forma imperceptible, luego cada vez más evidente. Las crecidas que alimentaban los bosques de Tugay se hicieron más débiles, más cortas, y en algunos lugares cesaron por completo. La mayoría de la gente sabe que fue entonces cuando el mar de Aral comenzó a morir. Se quedó sin el flujo de agua y empezó a encogerse. Es una catástrofe que fue fotografiada, documentada, sobre la que se han escrito miles de artículos. Pero el Aral fue solo la consecuencia más visible. Junto a él, a lo largo de las orillas de los ríos, estaba ocurriendo algo más.
Los tugais dependían de las crecidas tanto como el mar de Aral dependía del flujo de agua. Era el mismo sistema, simplemente partes diferentes de él. Cuando los ríos perdieron caudal, el bosque comenzó a recibir menos humedad. Los árboles empezaron a secarse por los bordes, los cañaverales retrocedían, el suelo bajo la cubierta del bosque se volvía más seco y duro. Todo esto ocurrió gradualmente, sin un momento único que pudiera llamarse catástrofe. No hubo un día en que el bosque desapareciera. Simplemente se hacía más pequeño, más ralo, más silencioso. Y mientras se construían nuevos canales y se reportaban cosechas récord, a lo largo de los ríos algo comenzaba a cambiar, en silencio, sin titulares. Los bosques comenzaron a retroceder. Cuando los ríos empezaron a perder caudal, los tugais no murieron de inmediato. Morían por capas. Primero se secaban las zonas más alejadas del agua, aquellas que ya antes recibían menos humedad. Luego retrocedía el cañaveral. Después comenzaban a caer los álamos viejos, cuyas raíces ya no alcanzaban las aguas subterráneas. El bosque de Tugay está estructurado de tal manera que cada uno de sus niveles depende del anterior. El cañaveral retiene la humedad en la superficie del suelo. Bajo su cubierta brotan los árboles jóvenes. Los árboles dan sombra, que evita que el suelo se seque por completo. Cuando un nivel desaparece, el siguiente pierde su soporte. El sistema no solo se debilita, se desmorona por partes. Para los años 60 del siglo XX, la superficie de los tugais a lo largo del Amu Daria se había reducido aproximadamente a la mitad en comparación con principios de siglo. Para los 80, de las antiguas extensiones quedaba menos de un tercio. Esto no es una estimación ni una cifra aproximada. Es lo que registraron los propios ecologistas soviéticos cuando por fin empezaron a contar. Empezaron a contar tarde. Los animales reaccionaron antes de que la gente pudiera notar algo. El jabalí se iba donde todavía quedaba cañaveral. El faisán desaparecía de las zonas donde el bosque se raleaba tanto que no había dónde esconderse de los depredadores. El ciervo de Bujará, que se alimentaba en la llanura de inundación y bebía del río, se encontraba en campo abierto, sin protección, sin sombra, sin su alimento habitual. El tigre del Caspio resultó ser el último en esta cadena. Era la cima, y cuando la base comenzó a desmoronarse, la cima se derrumbó más rápido que nada. El tigre necesitaba vegetación densa para cazar, necesitaba al jabalí y al ciervo como presas, necesitaba agua cerca. Todo esto desaparecía al mismo tiempo, y el tigre se encontró en un espacio que se encogía, del cual no había salida. Pero también había una segunda razón que no se puede ignorar. Al tigre del Caspio lo exterminaron a propósito. No los cazadores furtivos en la oscuridad de la noche, sino brigadas de caza oficiales. En los años soviéticos, el tigre era considerado un depredador peligroso, una amenaza para el ganado y las personas. Lo cazaban de forma planificada, como parte del desarrollo de los territorios. No fue una casualidad ni un efecto secundario, fue una política. Al último tigre del Caspio en Asia Central lo vieron a principios de los años 50 del siglo XX. La fecha exacta se desconoce, porque nadie llevaba un registro. No hubo un momento en que alguien anunciara que la especie se había extinguido. Simplemente dejó de aparecer. Primero rara vez, luego muy rara vez, después nunca. La subespecie, que existió durante milenios, desapareció en aproximadamente 2 décadas. Precisamente esto es lo que hace que la historia de los tugais sea especialmente dura. El mar de Aral moría a la vista de todos. Lo fotografiaban desde aviones, lo filmaban desde satélites, lo mostraban en documentales. Los barcos oxidados en el lecho seco se convirtieron en una de las imágenes más reconocibles de la catástrofe ecológica del siglo XX. Y los tugais desaparecían lejos de los lentes, sin testigos, sin una crónica. Nadie filmó cómo caía el último álamo en la llanura de inundación de la Amu Daria. Nadie registró cómo los cañaverales retrocedían 1 kilómetro y luego otro kilómetro. No hubo reportajes, no hubo titulares alarmantes. Hubo silencio. Y en ese silencio desapareció un mundo entero. Es por eso que casi nadie sabe sobre los tugais incluso ahora, décadas después. El punto de no retorno no llegó cuando desapareció el último tigre. Llegó antes, cuando los fragmentos de bosque se volvieron demasiado pequeños y demasiado dispersos para sostenerse por sí mismos. El bosque, dividido en islas, pierde su capacidad de regenerarse.
Las semillas no se esparcen a las distancias necesarias. Los animales no pueden moverse entre las áreas. Cada fragmento comienza a morir solo. El tigre desapareció. Los bosques desaparecieron. Pero la tierra quedó y guarda las huellas de lo que hubo aquí. En el suelo todavía se encuentran raíces de álamos viejos. En los nombres de los kishlaks y parajes se conservan palabras que significaban bosque, matorral, cañaveral. El lenguaje recuerda lo que ya no existe. Y esto, quizás, es lo único que no lograron destruir junto con los propios Tugais. Cuando los Tugais desaparecieron, los primeros en sentirlo no fueron los científicos ni los funcionarios. Lo sintió la gente que vivía junto a los ríos. Los pescadores, cuyas redes comenzaron a volver vacías. Los pastores, que ya no encontraban sombra al mediodía. Las familias, cuyos huertos comenzaron a cubrirse de arena, porque ya no quedaban árboles que sujetaran la orilla. Los Tugais eran una defensa natural contra el desierto. Las raíces de los árboles sujetaban la tierra en las orillas de los ríos. La densa maleza retenía la humedad. Cuando el bosque desapareció, las orillas comenzaron a desmoronarse. Los ríos empezaron a perder profundidad y a cambiar de curso. La tierra, que ya no tenía nada que la sostuviera, comenzó a salinizarse y a ser cubierta por la arena. Las tierras que habían alimentado a generaciones de personas se convirtieron en taquires estériles. Para los años 80 del siglo XX, la pesca en los tramos bajos de los ríos Amu Daria y Sir Daria prácticamente había cesado. No solo por la disminución del caudal de los ríos, sino también porque desaparecieron las zonas de desove, ocultas en la espesura de los Tugais. Los peces iban allí para desovar, y sin estos refugios, las poblaciones colapsaron en pocos años. Pueblos enteros, que durante siglos habían vivido del río, se quedaron sin su fuente habitual de sustento. El clima a lo largo de las antiguas llanuras aluviales también cambió. Los Tugais creaban un microclima especial. En verano eran más frescos, en invierno más cálidos, y la humedad del aire era mayor. Cuando el bosque desapareció, esta zona de amortiguamiento se perdió. Los cambios de temperatura se volvieron más bruscos. Las tormentas de polvo, que antes eran contenidas por la muralla verde, ahora pasaban sin obstáculos, cubriendo campos y casas a decenas de kilómetros a la redonda. Hay consecuencias que son más difíciles de medir en cifras. Los Tugais formaban parte de la vida de la gente no solo como un recurso, sino como un lugar. Allá iban por leña, por juncos para los techos, por hierbas medicinales. Allá pastaban el ganado en los meses calurosos. Allá cazaban. Allá simplemente estaban. Cuando ese lugar desapareció, también desapareció una parte de la forma de vida que se sostenía en él. En las lenguas de los pueblos de Asia Central se conservan decenas de palabras relacionadas con los Tugais y los bosques de llanura aluvial. Nombres de plantas que ya no existen, nombres de lugares cuyo significado se ha vuelto incomprensible para los jóvenes. La palabra Tugai en sí misma es familiar para muchos, pero ya muy pocos pueden explicar qué describía exactamente. La lengua guarda la memoria por más tiempo que la propia naturaleza, pero incluso esta memoria se va desvaneciendo poco a poco. La generación que creció después de los años 60 ya no vio Tugais en todo su esplendor. Para ellos, la orilla de un río es simplemente una orilla, seca, abierta, sin sombra. No sabían que aquí pudo haber sido diferente, y esta es, quizás, la más silenciosa de todas las consecuencias. La pérdida no solo del bosque mismo, sino también de la idea de que un bosque así era posible en estos lugares. Hacia finales del siglo XX, la superficie de los Tugais en la cuenca de la Amu Daria se había reducido aproximadamente 10 veces en comparación con principios de siglo. En algunas zonas, de los antiguos bosques de llanura aluvial, solo quedaban estrechas franjas a lo largo del agua, demasiado delgadas para funcionar como un ecosistema. Esto ya no es un bosque, es su sombra, un remanente que no puede reproducirse y que se mantiene solo hasta la próxima sequía o la siguiente extracción de agua río arriba. La desaparición de los Tugais no se convirtió en tema de conferencias internacionales. No hubo fotografías que dieran la vuelta al mundo. No hubo un momento que pudiera llamarse catástrofe. Hubo un largo silencio, extendido por décadas, en el que una tras otra se extinguían parcelas del mundo vivo. Y fue precisamente este silencio lo que hizo la pérdida casi invisible, incluso para quienes vivían cerca. Pero en algunos lugares, los Tugais sobrevivieron. En meandros de difícil acceso, en zonas protegidas,
a lo largo de tramos de ríos a donde los canales de riego no llegaron. Pequeños, fragmentados, pero vivos. Y la gente que conoce estos lugares hoy intenta hacer lo que hace unas pocas décadas parecía imposible. Los tugais que sobrevivieron se concentran en unos pocos lugares. Estos son el delta del Amu Daria en el territorio de Uzbekistán y Turkmenistán, tramos aislados a lo largo del Sirdaria en Kazajistán y las llanuras aluviales de los ríos en Tayikistán. Pequeñas islas de un mundo vivo, separadas por cientos de kilómetros de tierras degradadas. En Uzbekistán, parte de estos lugares está protegida dentro de la Reserva Natural Estatal del Amu Daria. Fue creada en la época soviética y es una de las pocas iniciativas soviéticas de conservación que jugó un papel real. Es precisamente aquí donde se han conservado fragmentos de tugais, lo suficientemente grandes como para que en ellos pudieran vivir animales de gran tamaño. El principal símbolo de la recuperación hoy en día es el ciervo de Bujará. A mediados del siglo XX quedaban unos cuantos cientos de ejemplares y estaba al borde de la extinción total. Los programas de cría en cautiverio y su posterior liberación en la naturaleza dieron resultado. Hoy en día, en las zonas protegidas de Uzbekistán y Tayikistán, ya se cuentan varios miles de ejemplares. Esto no es una victoria, pero es un movimiento en la dirección opuesta. Paralelamente, se están llevando a cabo trabajos para restaurar los propios tugais. Se plantan álamos de turanga y de hojas de olivo, sauces, tamariscos. Es un trabajo lento, un árbol tarda años en crecer y un estrato forestal completo se forma en décadas. Pero sin este paso, cualquier recuperación de la fauna pierde sentido, porque los animales no solo necesitan agua, necesitan un hábitat. Parte de estos esfuerzos es apoyada por organizaciones internacionales, y parte se sostiene gracias a iniciativas locales y pequeños equipos de científicos que han trabajado en estos lugares durante años. No son proyectos llamativos con grandes presupuestos. Son personas que conocen cada tramo de la orilla, monitorean el nivel del agua y cuentan los ciervos por sus huellas en el lodo. Uno de los problemas clave hoy en día es el agua. Los tugais no pueden recuperarse donde los ríos continúan secándose. Y los ríos se secan porque el sistema de irrigación, construido en la época soviética, no ha desaparecido. Los campos siguen necesitando agua, y la cuestión de cuánta agua dejar para los ríos es un asunto político, y no solo ecológico. No existe un acuerdo único entre los países de la región sobre la distribución del agua. Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán usan los mismos ríos, pero hasta ahora no han logrado acordar un equilibrio entre la agricultura y la naturaleza. Los tugais se convierten en rehenes de negociaciones que se llevan a cabo por razones completamente diferentes. Y sin embargo, algo está cambiando. En los últimos años, en varios puntos del delta de la Amu Daria, se ha logrado restaurar parcialmente la inundación, es decir, devolver el agua a áreas que se habían secado hace mucho tiempo. El resultado se ve rápidamente, donde vuelve a aparecer la humedad, en pocos años comienza a crecer el carrizo joven, regresan las aves, aparecen huellas de jabalí. El ecosistema recuerda cómo funcionar, solo necesita que le den agua. La historia de los tugais es importante no solo como la historia de una región. Es una historia sobre lo que sucede cuando un gran sistema toma decisiones sobre la naturaleza sin entender cómo funciona. Los canales fueron construidos por ingenieros, el algodón se sembró según un plan, el agua fue distribuida por funcionarios. Ninguno de ellos pensó en los tugais, porque los tugais no eran parte del plan. Simplemente existían, hasta que dejaron de existir. Hoy, cuando se habla de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, los tugais de Asia Central siguen siendo un tema casi invisible. No están en los libros de texto, rara vez se escribe sobre ellos en publicaciones populares, no se muestran en documentales sobre la naturaleza. Esta historia sigue desapareciendo en silencio, al igual que desaparecieron los propios bosques. Pero es precisamente por eso que es importante. No toda pérdida viene acompañada de fotografías y titulares. No toda catástrofe parece una catástrofe. A veces, el mundo simplemente se vuelve un poco más silencioso, un poco más seco, un poco más pobre, y nadie se da cuenta porque no sabía cómo era antes. Los tugais desaparecieron exactamente así, y es precisamente por eso que hay que hablar de ellos. En algún lugar, en un recodo del río Amu Daria, en un lugar a donde no han llegado los canales, se alza un álamo viejo. Quizás tenga 100 años o más. Él recuerda cómo era esta orilla. Junto a él crecen árboles jóvenes,
plantados hace unos años por manos de personas que decidieron que valía la pena recuperar este mundo. Un ciervo, liberado de un criadero, dejó sus huellas en el lodo junto al agua. El río todavía fluye. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y escribe en los comentarios si ya sabías sobre los bosques de Tugay y el tigre del Turán. Es importante recordar historias como esta, y es importante que la mayor cantidad de gente posible se entere de ellas.